Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a realizar un precioso proyecto que es este muñequito. Es un amigurumi del equipo de la U. Le comento que mide aproximadamente 20 centímetros. El tamaño le va a quedar dependiendo de qué tan ajustado tejen ustedes y también dependiendo del material que ustedes usan. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar yo el paso a paso de este precioso proyecto. Asimismo, le comento que estoy utilizando lo que es el color blanco. Este es el color blanco, 100% hilo de algodón. También el color negro, que es también de igual forma hilo de algodón, más conocido como quesito. Y también hablamos de este color, que es para el color piel, y este amarillo. Y aquí también cuento con el color rojo. Ustedes pueden optar por el material o hilo de su preferencia. No te recuerdo, en el caso aún no te suscribas a mi canal de YouTube, te invito a que te puedas suscribir, puedas dejar tu like, tu comentario para saber que te ha gustado. De esa forma nos motivas a poder seguir creando más proyectos para ti, para tu emprendimiento, y así lo puedas realizar de manera fácil y sencilla. Vamos a dar inicio a la primera parte, que estaríamos hablando por la parte de las zapatillas, y recuerden que estoy tejiendo con un crochet 1.75. En este momento vamos a iniciar y vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Entonces aquí vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ya cuento con mi anillo mágico con 8 puntos bajos. Vamos por la fila número 2, y en la fila número 2 vamos a realizar 8 aumentos. Aquí vamos a realizar un aumento en cada punto bajo durante 8 veces hasta poder culminar con 16 puntos bajos. Ya he culminado con la fila número 2, ahora vamos a continuar con la fila número 3, y en la fila número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir durante toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Muy bien, ya me encuentro en esta fila que hablamos de la fila número 3 con 24 puntos bajos. Ahora vamos por la fila número 4. En esta fila vamos a realizar la secuencia de 1 y 2. Es decir, que vamos a realizar 2 puntos bajos y en el siguiente vamos a realizar un aumento. Entonces realizamos un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a realizar por 8 veces. En cuanto culmine esta fila voy a terminar con 32 puntos bajos. Ahora voy por la fila número 5. En la fila número 5 voy a realizar, solamente vamos a tejer una sola hebra. Es decir, que se va a seguir tejiendo los 32 puntos bajos, pero la diferencia es que vamos a tejer solamente la hebra de la parte de atrás y vamos a tejer una sola. Entonces tejemos solamente la de atrás y la de adelante nos va a quedar este borde de esta manera. Entonces vamos a tejerlo toda la fila que hablamos de los 32 puntos bajos. Ya he tejido la fila solamente con un borde que hablamos de la fila número 5. Ahora vamos por la fila 6 y 7, que solamente se tejen los 32 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo estas dos filas de corrido hasta poder culminar los 32 puntos bajos. Nos vemos en la fila número 7.
Muy bien, ya nos encontramos en la fila número 7, que hablaríamos con 32 puntos bajos. Ahora vamos a ir por la fila número 8 y recuerden colocar un marcador de su preferencia. Y vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a ir tejiendo puntos bajos, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y he tejido 10 puntos bajos. Entonces, como cuento con mis 10 puntos bajos, ahora voy a proceder con disminuciones, que hablamos de una disminución, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total cuento con 7 disminuciones y ahora voy a realizar los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, que en esta fila número 8 he realizado la secuencia de 10 puntos bajos, 7 disminuciones, 8 puntos bajos. En total en esta fila estoy contando con 25 puntos bajos. Contamos con la siguiente fila, que hablamos la fila número 9. En la fila número 9 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a ir con puntos bajos, cruzamos marcador y vamos a realizar la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya cuento con mis 8 puntos bajos en la fila número 9. Ahora voy a realizar la secuencia de 5 disminuciones. Ahí cuento con 1, 2, 3, 4, 5. Ahí he realizado 5 disminuciones y ahora vamos a ir por la que quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total en esta fila número 9 estoy contando con 20 puntos bajos. Y ahora vamos a ir por la siguiente fila, que hablamos de la fila número 10. En esta fila número 10 vamos a realizar la siguiente secuencia. Recuerden que esta fila sería la fila que estaríamos culminando con las disminuciones y aún vamos a seguir con la siguiente secuencia tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya cuento con mis 8 puntos bajos y ahora voy a realizar 3 disminuciones seguidas. Acá tengo una, voy por la segunda y ahora vamos por la tercera disminución. Y vamos a tejer solamente los puntos que nos quedan, que hablamos de 1, 2, 3,
4, 5 y 6 puntos bajos. En total estaríamos contando con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos bajos. En esta fila número 11 vamos a realizar una secuencia de puntos deslizados, pero con cambio de color. El color al cual hemos cambiado es al color negro, y toda esta fila lo vamos a tejer solamente con puntos deslizados, tomando una sola hebra, que hablaríamos de la hebra de la parte de atrás. Ya he culminado la fila número 11 con puntos deslizados. Ahora voy a tejer la fila número 12, 13, 14 y 15. Vamos a tejer los 17 puntos bajos. Me encuentro en la fila número 20, entonces lo que vamos a realizar es vamos a colocar un relleno para poder seguir tejiendo. Entonces ahora vamos a realizar un cambio de color al color piel, y comentarles que en esta fila sería la fila número 16. Entonces aquí realizamos un cambio de color, y comentarles que en esta fila lo que vamos a realizar solamente son puntos deslizados. He culminado la fila número 16 con puntos deslizados. Ahora voy a tejer la fila 17, 18, 19 y 20. Solamente vamos a tejer los 17 puntos bajos. Así que vamos a tejer estas filas, los 17 puntos bajos. Vamos a realizarlo en este momento. Ya nos encontramos en la fila número 20. Ya hemos culminado con 17 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con la fila número 21, y en esta fila vamos a hacer un cambio de color al color amarillo. Realizamos aquí en el último puntito, vamos a hacer un cambio de color, y aquí vamos a ir realizando el cambio. En esta fila, que hablaríamos de la fila número 21, lo que vamos a proceder de igual forma, vamos a realizar una secuencia de puntos deslizados. Es decir, que toda esta fila se va a realizar el cambio de color, y al mismo tiempo se va a ir realizando solamente puntos deslizados, solamente de una hebra, que hablaríamos de la hebra de la parte de atrás. Hemos culminado ya la fila número 21 con puntos deslizados. Vamos a ir por la fila número 22, y en esta fila vamos a realizar una secuencia de, iniciamos con un aumento. Ahí tengo el primer aumento, luego voy a realizar puntos bajos, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y procedo con un aumento. Luego voy a tejer los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8. En total en esta fila estoy finalizando con 19 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de corrido, que hablamos la fila número 23, 24, 25, 26 y 27, los 19 puntos bajos. Nos vemos en la fila número 27 apenas hayamos culminado. Me encuentro en la fila número 27, voy a cerrar con un punto deslizado y vamos a cortar. Cortamos este hilo y asimismo recuerden que vamos a ir ingresando el relleno. Y así cuento con el final de la piernita. Entonces ahora con una aguja y un hilo vamos a realizar el bordado de color rojo. Lo ingresamos de esta manera para que nos pueda salir más o menos en la parte de aquí. De esta forma y así poder realizarlo. Así más o menos, para que nos quede de esta manera las franjas rojas. Entonces lo vamos a ingresar en la 1, 2 en la segunda fila del color negro y luego solamente lo bordamos de esta forma y nos estaríamos quedando en la parte de aquí. Entonces recuerden asimismo que este hilo se puede ir escondiendo con cualquier parte. Entonces para que nos vaya, acá podemos ir realizando un nudo y ahora podemos ir escondiendo por cualquier parte de la piernita. Y así es como vamos avanzando con la piernita de nuestro amigurumi. Y asimismo recuerden que poder realizar una siguiente piernita más para poder continuar con el armado del cuerpo. Y si en caso les falta más relleno, podemos ir ingresando. Ya cuento con la piernita y ahora vamos a avanzar con los bracitos. Y pues comentarte que vamos a realizarlo de color piel. Y vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 5 puntos bajos. Entonces aquí ingresamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya cuento con los 5 puntos bajos y ahora vamos a realizar la fila número 2. Vamos a realizar un aumento en el cual vamos a realizar 5 aumentos durante 5 veces hasta poder obtener 10 puntos bajos. Entonces aquí voy con los aumentos. Ya he culminado la fila número 2. Ahora voy a continuar con la fila número 3 hasta la fila número 16. En esta fila vamos a tejer solamente los 10 puntos bajos hasta la fila número 16. Así que nos vemos en la fila número 16 con los 10 puntos bajos. Me encuentro en la fila número 16, ahora voy a realizar la fila número 17. Y en esta fila vamos a hacer un cambio de color, vamos a cambiar el color amarillo. Y comentarles que en esta fila vamos a tejer solamente puntos deslizados. Es decir, que se va a tejer solamente los
10 puntos, pero como punto deslizado. Así que vamos a realizarlo. Este hilo de la parte de aquí simplemente cortamos. Ahí estaríamos cortando. Y ahora vamos por la fila número 18. En la fila número 18 vamos a realizar una secuencia diferente, ya que vamos a empezar con un aumento. Aquí vamos a realizar un aumento y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y procedo con un aumento. Luego voy a tejer los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esta fila en total estoy contando con 12 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a tejer desde la fila número 19, 20, 21 y 22. Vamos a tejer los 12 puntos bajos. Entonces solamente tejemos de corrido los 12 puntos bajos y nos vemos en la fila número 22 apenas hayamos culminado. Ya me encuentro en la fila número 22, ahora vamos por la fila número 23. Esta ya sería la última fila y en esta fila vamos a realizar una secuencia de una disminución. Vamos a iniciar y luego vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4 y procedo nuevamente con otra disminución. Y ahora tejemos los puntos que nos quedan, que hablamos de 1, 2, 3 y 4. Y cerramos con un punto deslizado. Y este bracito cortamos. Entonces, de esta manera estamos culminando con lo que es el bracito. Recuerden que si ustedes desean pueden ingresar relleno, si no pueden colocar un alambre o si no también un limpiapipas. Pueden colocarlo lo que ustedes deseen en este bracito. Entonces nos estamos quedando con 10 puntos y acá cuento con la piernita. Muy bien, de esta manera venimos realizando estas partes de las piernitas con el bracito, así que avancemos con una piernita más y un bracito para poder seguir con la parte del cuerpo y nos vemos en un próximo tutorial. No olvides de poder suscribirte a mi canal de YouTube. Asimismo me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumis Yaori. No olvides de poder dejar tu comentario, eso nos ayuda y nos motiva muchísimo. Nos vemos en un próximo tutorial.